Bienvenidos a Charlando con Sentido. Mi nombre es Arely Cázares y soy psicoterapeuta. Y hoy es un programa muy especial porque vamos a estar platicando acerca del cine. Y para ello tengo un invitado de lujo. Marco, egresado de la carrera de psicología, 2 años y medio de experiencia en adicciones y sobre todo, como lo dijo bien, un cinéfilo de hueso colorado, un amante del cine sin duda alguna. Y bueno, en Charlando con Sentido, que es un programa que lo que busca es la reflexión y la conciencia a través de esta charla y que precisamente tenga un sentido para ti, pues vamos a estar platicando de las películas, vamos a memoriar o vamos a regresar a nuestra idea de qué películas nos han formado y también qué influencia tiene esto en la educación. Entonces, pues bueno, es un programa que no se pueden perder y para ello Marco, ¿qué tiene que ver la película con el inconsciente? Demasiadas cosas. Cosas que a veces ni siquiera nos damos cuenta, como bien dicen, el Ujú. concepto del inconsciente. Mi tesina habló justamente de eso, Ajá. de cómo es que el séptimo arte funciona como una herramienta a nivel inconsciente de manera pedagógica. Y sobre todo, cómo es que la educación hoy en día viene muy de la mano con las tecnologías. Cómo es que ahora la tecnología ya está tan al alcance de un teléfono, una computadora o inclusive, no sé, las mismas tendencias Ujú. ya nos hacen partícipes de esta nueva tecnología y sobre todo nos hemos vuelto una cultura muy audiovisual, que es lo más interesante de todo esto, creo yo. O sea que lo que tú nos quieres decir es que la tecnología influye en nosotros. Sí, completamente, completamente. Y hoy en día, sobre todo ya cuando veo a mis sobrinos o a niños por ahí, noto que algo principal en cada uno de ellos es que uno de sus primeros juguetes es una tablet o un teléfono. Y lo cual es impresionante cómo, o sea, yo no me considero alguien ya de muchos años, no tengo demasiado, sigo siendo yo un alma joven al menos, Ujú. pero sí veo ya los más pequeñines y veo que ya dominan bastante bien ese tipo de tecnologías y sobre todo ya saben demasiado de la cultura popular, ¿sabes? Yo a esa edad para nada sabía de eso, hasta la fecha creo. Y cómo es que ahora ya esta cultura audiovisual ya te hace de una forma ser parte de tu identidad. Y fíjate que yo estoy muy sorprendida porque de hecho he llevado actividades tanto con adolescentes como con niños y es increíble la información que ya poseen. ¿Cómo es que todos estos medios de comunicación y bueno, las redes sociales y demás, pues también han hecho que cada ser humano tengamos como más información de lo que antes teníamos? Por ejemplo, ahorita con el proceso de mi embarazo, me hacen mucho el comentario como de yo en mis tiempos no sabía nada de eso, o yo en mis tiempos no hacía esto porque no se sabía toda esta información que ahora hay. Entonces, pues bueno, sería una herramienta de doble filo, tal vez. Más adelante lo vamos a ir Puede abordando, ser, puede ser. pero de entrada, el inconsciente, porque para el psicoanálisis, que es una de las herramientas que utilizo mucho en la terapia, pues bueno, es un enfoque. En este enfoque hablan de lo importante que es el inconsciente y cómo el inconsciente también ya trae huella, Ujú. pero también lo que vamos observando día con día, pues también va generando esa huella, ¿no? O sea, también nuestra identidad se va a ir formando. Y Claro. bueno, retomando lo que estábamos hablando hace un momento, vamos a charlar sobre cuáles son esas películas que nos han marcado. Sí, sobre todo, entendiendo que como Ajá. infante empiezas a ver, claro, películas, pues, animadas, sobre todo, ¿no? Las películas de Disney, bueno, Disney por ahí también, películas o caricaturas inclusive, ¿no? Ajá. Cartoon Network en aquellos tiempos, Mm. no sé, mil y un referentes, ¿no? Principalmente uno como padre de familia, pues le procura que al menos sus hijos vean contenido pues de calidad, apropiado, ¿no? Entre comillas, Pero ¿no? todavía no eres padre de familia, No, para nada, para pero tienes nada. sobrinos. Sí, tengo sobrinitos, así, Ok. demasiados sobrinos siento yo, y pues he visto como que las tendencias que luego manejan, y es bastante Ujú. interesante cómo en cada generación se traduce de una forma muy distinta la cultura audiovisual, la verdad sí. Aparte, no sé si has notado que yo me acuerdo que en las películas de antes o las cosas que veíamos, las caricaturas, como que el trama era más lento, ¿no? Y Ujú. ahora los programas actuales de niños, como que los estímulos son cada vez Sí, más claro, rápidos, van haciendo cortes, claro, cambian las sí, figuras, los colores. sí. Y bueno, no sé si esto de alguna manera también influye en que los niños, la concentración no dure como tanto tiempo, Sí, ¿no? Porque tienen que ser segmentos muy breves. quizás, bueno, ahí quizás es un poco debatible, porque ahí también Ajá. entra esta pregunta de que
qué caricaturas son las mejorcitas, si las de hace unos 20 años o las actuales. Mm, Yo me atrevería a decir que hoy en día hay caricaturas mucho mejor pensadas, ok. o al menos, o sea, no soy tan fanático de las caricaturas de hoy en día, o sea, no las consumo, pero me he informado un poco y veo que al menos ya tienen un propósito, ya Ok. van como que para hacer reflexionar al infante desde temprana edad. Por ejemplo, anteriormente había caricaturas que sí invitaban a la reflexión, pero de repente caía más como que en este humor fársico. No Claro, como sé, un Bob trama cualquiera. Esponja, un humor bobo en el que van a la playa siendo ellos peces, ¿no? O sea, que están en el mar. Es algo como muy curioso que no invitaba como tal a la reflexión, pero sí a divertirte, que también es muy válido. Y en ese Ujú. término, la animación tiene mucho que ver con los estímulos, o sea, completamente. La forma en la que una peli puede estar trabajada, la forma en la que es animada, Ujú, es totalmente, atrapa la atención del niño, ¿no? Y ujú, dices, wow, yo quiero ver más de ese perrito azul, ¿no? O yo ujú, quiero ver ese personaje que tiene poderes, no sé, la mamá Coco, por ejemplo, que es ya un mm, personaje icónico, dices, wow, qué personaje ujú, tan llamativo visualmente, ¿no? Yo tengo una abuelita parecida a la mamá Coco, ¿no? O sea, ujú. todos, creo yo. Y esta parte de cómo es que estas pelis animadas son un conducto para ese tipo de enseñanzas, esas microenseñanzas para los infantes que valen oro, la verdad. Desde Mulan, el empoderamiento de la mujer por completo, Mi, desde mi, mi favorita era La Sirenita. La Sirenita. Oh, A mí me curioso, encanta La curioso. Sirenita. Pero digo, también estuve leyendo el libro de Christian Hans Andersen, donde Ujú. cambia totalmente el trama de Sí, La Sirenita, sí, por porque completo. no termina para nada con final No, no, feliz. no. Y bueno, ahí para quienes han leído el libro, pues ya saben que La Sirenita Sí, finalmente termina hecha espuma por precisamente sí, sí, sí. desobedecer y arriesgarse, ¿no? Porque pues finalmente era una adolescente de Sí, sí, 17 sí. años que se deja llevar por la cuestión del amor y pues bueno, Por, son enseñanzas sí, diferentes. por lo diferente, ¿no? Exacto, Sí. pero aún así, por ejemplo, a mí yo de niña, pues algo que sí me dejaba era como ese deseo de querer explorar, de querer descubrir y de no quedarte Ujú. en la burbuja, ¿no? Claro, De lo que estás acostumbrado, sí, porque esto completamente. también pasa en muchas familias y con muchos niños y bueno, eso es pensando en uno de los tramas que hay, pero algo que a mí me gustó mucho que mencionaste es acerca de cómo un producto, en este caso vamos a hablar de la caricatura, vamos a hablar de la animación, de la película, puede ser un producto bien pensado, o sea, un producto donde van a cuidar Ujú. efectivamente el diálogo, el trama que genera una toma de conciencia, o puede ser un producto Claro, como más para la diversión, como más para generar el estímulo, sí, claro, pero a la vez no nos está dejando como tal una reflexión. sí. Entonces, yo creo que un mensaje para todos sería cuidar mucho lo que estamos consumiendo. Sí, definitivamente a etapas tempranas sí es muy importante echarle un ojo, ¿no? A lo que uno consume. Inclusive uno mismo también Ujú, cuidarse porque, quieras o no, no solamente es para los infantes, sino también para uno como adulto o claro, adulto joven quizás, cuidar mucho esa parte, ¿no? Claro, hay gustos y todo, hay personas que pueden ver tales cosas que otros no y demás, pero sobre todo estar dispuesto como que a abrirte ese panorama. Y algo muy interesante que ujú, mencionaste es que sí, antes invitaban a la creatividad del niño, o no sé, se me ocurren mil y un programas que invitaban a, pues, a que el niño explorara con lo que tiene en la casa, a 31 que 31 minutos, me minutos, encanta 31 minutos. por supuesto, talleres, no sé, ves la marioneta, Plaza Sésamo por Sí, completo, y son programas dedicados a la creatividad de un niño, ¿no? Que es claro, impresionante. Pero ahora he visto más como un patrón, al menos he notado yo desde mi perspectiva, que ahora ya se enfocan más en la relación padre e hijo, ¿no? Películas okey, como Encanto, de este rollo de la familia Madrigal, cómo es que la figura matriarcal es la ujú. abuela y cómo es que ella maneja a toda la familia y cómo se relacionan con ella. La película de ¿Es Like, mexicana? no, la película de Encanto no, no es Ah, mexicana, es de okey, Disney completamente, pero pues bueno, tiene sus inspiraciones en la cultura latinoamericana. Inclusive Toy Story, por ejemplo, es una invitación a la creatividad, ¿no? Como ujú, mencionamos hace rato, de que, pues, ¿cómo sería la vida de tus juguetes? O sea, ¿cuándo es que unos juguetes se quedan solos y empiezan a hacer su comunidad, ¿no? O sea, como que tú como niño, como que dices, mis juguetes tienen vida. Y como que dices, voy a hacer como que me voy y ahorita regreso para ver si por ahí hay un juguete por ahí hablando con uno. Y es la creatividad, pero también en Toy Story nos mencionan el proceso de crecer. O sea, ya, en Toy Story 3, Andy se va a la universidad
y los juguetes de alguna forma se sienten desplazados, ¿no? Y Andy ya al final de la conclusión, spoilers, de una película de hace ya como más de 10 años, creo que más de 15, Sí, basta. Andy se desprende de esa parte que se podría traducir como su infancia, ¿no? ¿Cómo es ese proceso de crecer visto desde una perspectiva más optimista, desde las películas infantiles, ¿no? Que por cierto vi que próximamente Toy Story, la original, va a estar nuevamente en el cine, porque últimamente Ujú. está como mucho, bueno, no sé qué razón sea, pero está en tendencia, que hay películas muy buenas que fueron un éxito Sí, hace tiempo completamente. y que ahorita nuevamente las están pasando en el cine. Y pues a mí se me hace una película muy valiosa, Sí. porque cada película nos va a dejar algo. Algo que comentábamos tras bambalinas hace un momento, Marco y yo, era de la importancia también de poder llevar las películas al diálogo, tanto con los padres, como con los amigos, como con la pareja, porque pues cuando nosotros bajamos esta información que nos llega a la mente y la ponemos pues sobre la mesa para platicarlo, integrarlo y demás, Ujú. pues vamos a descubrir precisamente todos estos mensajes o toda esta información y de alguna forma como que nos va a ayudar más a entenderlo, a integrarlo, Sí, claro. y sobre todo integrar diferentes perspectivas, porque Sí, no todos tenemos la misma visión. claro, sí. Por ejemplo, en el caso de Toy Story, como mencionaba Marco, el duelo, ¿no? Yo considero que esta película también está muy Sí, buena para atravesar procesos de duelo, sí. porque no solamente los niños viven el duelo de la transición de su edad, sino que también van viviendo el duelo los juguetes, Ujú, claro, los sí. juguetes que se van a desapegar de los Sí, niños y que de alguna manera, no sé, a mí me hace pensar en el nido vacío de los papás, claro. porque Andy ya se va a ir a la universidad y Sí, 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 entonces, sí. pues, ¿qué pasa con estos padres que de repente sus hijos crecen y ya Ujú, no son esos niños, ya no son sus niños, y sí, entonces se tienen que ir, ¿no? Entonces, cada película, pues, tiene algo muy bonito, que, pues, aquí lo importante es, por ejemplo, lo que estamos haciendo ahorita en este programa de Charlando con Sentido, pues, es platicar un poco para desintegrar, desarmar toda ujú, esa información que tenemos y poder integrar cada vez más cosas. Eh, claro, sí. Justamente eso, diste en el clavo, justamente. El Woody vive también una especie de duelo junto con Andy, por así decirlo, ¿no? Desde la primera película, a quien se pierde ujú. es Woody, ¿no? Junto con Buzz. Y desde ahí vemos que cambia su programa por completo. Es más, desde que llega. Cuando llega el Ajá, hermanito, sí, ¿no? claro, por supuesto. Porque tienes ya un hijo que va creciendo y de repente te va a Sí, llegar sí, un sí. hermano y ya vas a ser El desplazadito. perrito también, o sea, esa sensación El perrito. de desplazamiento, ¿no? De cómo es que Ujú. llega Lightyear, que es un juguete, pues, súper novedoso, y ahora ya de repente se ve muy anticuado el vaquerito, ¿no? De porcelana, y de repente como que ya te hacen fuchi, y te pierdes. Luego en la segunda te das cuenta de que hay un valor por ahí que no te dan quizás en donde estás, pero que a lo mejor sí, pero tú no, como que no quieres allá. Ves que en Ajá, Toy Story 2 hay una parte en la que hay como que un cazador, un coleccionista, es el ajá, término correcto, sí. de que pues Woody es un juguete emblemático, que solamente hay muy poquitos de ese muñeco y que está hecho para tal cual exhibirse en un museo. Claro. Y tal cual, Ser altamente reconocido. ajá, correcto, exactamente. O sea, es esta parte de, puedo ser reconocido, puedo ser como que idolatrado, pero también quiero amor, ¿no? O sea, es una peli que tiene una enseñanza que a simple vista a lo mejor uno no se da cuenta hasta que la ve una, dos, tres veces. Y ahorita que lo dices, me haces pensar en todas estas personas que buscan un reconocimiento Sí, y que son capaces de sacrificar sí, 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 su vida, sí, voy a decirlo así, su vida, no en el sentido de que se vayan a morir, no, sino en el sentido de vivir de esa fama y no vivir una relación, ¿no? No tener amigos, a lo mejor estar como más hacia la parte pues de esa fama, de ese reconocimiento, del trabajo, de sí. otras cosas que a lo mejor en este concepto de Woody Ujú. pudo haber vivido toda esa fama y ser reconocido por mucha gente, pero estando dentro de una caja, ¿no? Claro, sí, exactamente, Y limitado, exacto. exactamente. Y sin embargo, él toma esa toma de conciencia porque es algo muy confrontativo. O sea, Sí, todos en algún momento también vamos a pasar por esa selección de, bueno, ¿y qué preferimos? Y en este caso, pues él decide quedarse claro. con sus Y, amigos. y su antítesis es el capataz, Sí. el juguete que nunca ha salido de su caja, ¿no? Que Que por siempre. cierto es mayor. Ajá, sí, sí, sí. Y es
como esta parte de que, no, Woody, tú no hagas esto, o tú debes estar en una caja porque ahí es donde te van a querer. Y es como una forma de decir, no sé, yo lo traduzco al menos en mi mente, desde mi Ujú, perspectiva, desde mi ser, como aquellos comentarios que te llegan a hacer, sobre todo en etapas tempranas, cuando apenas estás como que viendo qué vas a estudiar o a lo que qué quieres hacer tu vida, y como de que no, tú no hagas esto porque esto va a pasar al final. ujú. Mejor quédate acá en una caja segura, ¿no? Puede ser el Claro, hogar, un trabajo o una pareja inclusive. O sea, claro, es muy vasto y se puede sí. interpretar de mil y un maneras. Y que también esta persona, el capataz, Ujú. pasó por una situación de duelo y de Sí, por decepción supuesto. y por eso eligió meterse a una caja. Sí, Y entonces la razón por la cual él decide no querer reconectar con otros amigos o no querer hacer otras cosas y arma todo ese sistema de creencia de que en la caja vas a estar seguro ujú, es porque no quiere revivir el duelo. Me hace pensar en todas estas personas que prefieren no conectar la herida, ¿no? claro, sí. Hacer de cuenta que la herida no existe, Apartarla. apartarla, meterse en la Sí, caja, claro. pero pues finalmente lo que están haciendo es alejarse de la vida, Sí, porque sí, no sí, están sí. viviendo, solo se están resguardando adentro de una caja, Sí, que es lo que quería imponerle a Woody. así Pero es. Woody, no. No, le dice, yo sé, Woody le dice tal cual, yo sé que eso va a pasar, pero quiere estar ahí para verlo. Y eso se me hace un diálogo muy, muy poderoso, la verdad que se traduce de mil y un maneras, la verdad. O sea, sí, creo que sí embona perfecto con lo que es el mensaje de la peli. Y la tercera peli también, tu nombre, es otro show comparado al desapego, ¿no? Porque no solamente es Andy alejándose de sus juguetes, o sea, Claro. pasando la batuta, sino también Woody aceptando que ya terminó esa etapa con Andy. Sí. Inclusive la cuarta película, que sé que no es... Ay, me está dando emoción Sí, hablar de sí, esto. sí. Ya casi me pongo a Sí, llorar. a mí también me dio cierto Y sentimiento, es la que anda verdad. muy sensible con el embarazo. Ah, sí, sí, sí. Pero qué Sí, sí, sí. proceso. No, Ajá. y justo la cuarta película también, de hecho siento yo que toda la saga entera trata acerca del desapego, sobre todo de Woody, porque en la cuarta vemos que sigue ahora con esta niña, Bonnie me Ujú. parece que se llama, Bonnie, Bonnie. pero de repente se siente incompleto, como que ahora ya se empieza a plantear preguntas muy existenciales, como siempre voy a hacer esto como un juguete, o sea, como realmente es lo que quiero, puedo aspirar a más, y es ahí cuando entra su pareja sentimental, que es Vaquerita Jessie. no, es ¿No es? esta, Ay, es sí es la de cierto, las perdón. ovejitas. Jessie no, Jessie es la Jessie no, prima. Jessie la de Lightyear. No, Sí. la de las ovejitas, se me fue Sí, su sí, nombre sí, por la completo. La pastorcita. pastorcita, ajá, la que tiene así Sí. su tridente. Ahorita nos acordamos. Sí, sí, sí. Y tal cual, o sea, se me hace muy importante cómo ya llega un punto en el que le dan a elegir, o sea, si se va con sus amigos o Ujú. elige bueno, en redes se hizo mucho castre acerca de que prefirió irse con Banda. la novia que con los Ajá. amigos, pero encuentro ahí una Mm, decisión muy humana, al ujú. menos. Para ser un juguete, siento yo que Woody tiene sensaciones muy, muy humanas. Y es que, bueno, ya ahorita también me haces pensar en otro momento así decisivo de la vida, cuando la persona se va a casar, ¿no? Ah, Que ya claro, conoce a la persona que elige, que dice quiero que sea mi compañera de claro. vida y demás, y finalmente también lleva un tanto ese desapego, Sí, ¿no? De que ya vas a formar tu propia familia y ya la que era tu familia nuclear, pues claro, pasan sí. a ser tus familiares, ¿no? O tus Sí, amigos pasan a ser, o sea, siguen siendo tus amigos, sí, pero ya no es la misma dinámica. sí. Entonces, es una Pues, película, o sea, Toy Story en general se me hace sí. una película muy Con interesante enseñanzas muy familiares. que trabaja mucho los procesos de duelo. Sí, Pero bueno, no completamente. solamente esta, también estábamos tocando otra película que a mí me encantó, que es algo que salió ahí no tanto y creo que esta no fue tan nominada al Oscar, pero que yo considero que es una película, a mí me encantó, la ¿Cuál, verdad. cuál, cuál? La que te comentaba de La Sustancia. Ah, La un giro Sustancia. completamente distinto a lo que estábamos hablando. Sí, giro Sí, totalmente distinto, pero que se me hace también muy valioso y sobre todo para los temas de la confrontación con uno sí, mismo. sí, 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 Y sí, pues sí, sí, bueno, ahorita vamos a seguir hablando de todas estas películas que sí, nos han marcado. Igual ustedes nos pueden recomendar abajo, por favor, cuáles son las suyas, sus preferidas, qué enseñanza les han dejado. Háganos sus comentarios y ahorita nos vamos a ver en un así es. momento. Con más charlas con sentido. Bueno, y retomando el tema con esta película que a mí me dejó impactada, Sí, es una que peli muy muchos choqueante. criticaron el final, Sí, que sí fue too como much. muy, muy bizarro, ¿no? Sí, un poco. Pero
realmente esta película, algo que a mí me gustó mucho fue la parte de la confrontación con uno mismo, porque la relación que ella estaba sosteniendo con su adolescente o con esta parte suya, pues era una mala relación, o sea, ella se Sí, estaba hablando mal a sí misma, ella se estaba descuidando a sí misma, ella se estaba provocando cosas a sí misma cuando hacían este cambio, claro. y que la otra parte suya también lo tomó como una agresión Sí, y entonces le dio una respuesta. O sea, realmente esta película nos deja hablar desde el tema de la sustancia, del envejecimiento, de claro, la sí. belleza, Los de estándares, los ¿no? Los estándares. estereotipos de lo que es una persona así. Hay una alarma por ahí. Alexa, apaga el alarma. Y Ujú. bueno, y de cómo también influye mucho el cómo te ven los demás, ¿no? O lo que Sí, tú piensas la de los demás. percepción que tú tienes, ¿no? Y sobre todo aquellas personas, por ejemplo, eh, ella que, pues el personaje ese es una actriz, Demi Moore, ¿verdad? Me parece que es. Sí, creo que sí. Una actriz Sí. que, pues bueno, vive de las miradas ajenas, ¿no? De alguna forma, ella se concibe a partir de esas miradas, Ujú. ¿no? Y sobre todo, cómo es que enfrenta ese pensamiento con su proceso de vejez, ¿no? De cómo es que empieza ya a darle como que la cruda moral o la cruda del pasado, más bien. Ujú. De, porque también es un tema como de tendencioso en redes, de que todo tiempo pasado siempre fue mejor, como la canción, de que es que antes todo era mejor. Si yo fuera adolescente, ¿qué no haría? ¿O no? Los arrepentimientos de repente, ¿no? No, y narcisismo y Sí, muchísimas cosas. Ahora sí que ya fue como este muñequito que platicábamos del capataz, que no quiso ujú, salir de la caja, sí, y que prefirió la fama. Pero bueno, algo que a mí, y nuevamente me deja como muy impactada, es la relación que tiene consigo mismo. sí, Y por eso es que la pusimos esta película sobre la mesa, porque algo que yo quisiera que ustedes vieran en esa película, si es que la llegan a ver, es cómo tú puedes cuidar esa relación interna que tienes contigo, porque hablábamos de un inconsciente, pero también nosotros tenemos esta relación con nosotros. A veces nos hablamos y no nos damos cuenta y podemos ser muy agresivos con lo que nos decimos, podemos incluso colocarnos en situaciones de riesgo, podemos autodañarnos, ¿no? En este consumo de sustancias, en fin, claro. son muchas cosas. Es una alegoría, ¿no? Al uso de, pues, de otras cositas, ¿no? Un poquito menos family friendly. Sí, Sí, entonces, pues bueno, aquí el punto es que podamos reconectar con esta relación que tenemos con nosotros y que entonces tú trata de cuidar la relación que tienes claro. contigo. Trata de hablarte bien, trata de cuidarte, trata de validarte mucho, ¿no? Porque finalmente eres lo más importante que tienes y eres con quien te vas a quedar para toda Para la toda la vida. vida. Sí, sí, Entonces, sí, mejor cuida tu relación claro. contigo y bueno, esto es algo de que también si tú aprendes a cuidarte, vas a cuidar cómo te relacionas con los demás. Y esto pues lo vamos a entrelazar también con Ujú. todas estas películas Sí, que nos dejan marcadas como cómo debe ser el tipo de relación sí, que al claro. final se vuelve una relación tóxica. Sí, ahora sí que realmente la relación que más debes cuidar es la que tienes contigo mismo, ¿no? Definitivamente, el cómo te hablas, el cómo te tienes en un concepto, porque todos tenemos una idea de preconcebida o quizás con ciertas perspectivas ya de alguien, ¿no? Algún vecino, amigo, pareja o X o Y. Pero también, sin darnos cuenta, también tenemos una idea de nosotros mismos. La cuestión es cómo es que te ves, ¿no? Cómo es que te ves y sobre todo, cómo te tratas mientras te desarrollas ya sea la etapa que sea, Ujú. infancia, adolescencia, sobre todo en la adolescencia también es un tema muy importante Claro. y que sin duda es un antes y un después en lo que vaya a seguir en la vida diaria, tal cual. Sí, porque en la adolescencia todo es un Sí, desconocimiento. O completamente. sea, realmente Prueba y error. exacto, o sea, no hay nada establecido. Sí. Todo lo que de alguna forma nos han dicho que debe ser, se Ujú. ve confrontado en esta etapa, porque te das cuenta que las cosas no son como te las habían comentado, ¿no? Sino es como tú las estás Claro, redescubriendo. Y claro. entonces esto nos lleva a generar un punto crítico Sí, en cómo nos vamos a adaptar a esta nueva realidad. Y nuevamente, porque aquí el tema es que el cine también educa sí. y también nos forma. Y entonces, ¿cómo es que el cine forma nuestras relaciones adolescentes, Marco? Wow, es ¿Con qué películas? impresionante. Eso, como Ujú. bien una vez me dijo mi maestro, cada vez que sientas que tienes una respuesta definitiva a algo, a una pregunta global, siempre hace esta pregunta y es, bueno, más bien esta respuesta, date esta contrarrespuesta y es que la respuesta siempre es más.
¿ok? Siempre Ujú. hay más en juego, ¿no? Tiene mucho que ver desde el aspecto geográfico en el que te encuentres, el que si tienes acceso desde a un teléfono o internet como tal, de que si ir, por ejemplo, a gastar en una película en un cine es una posibilidad. Pero ya una vez estando ahí, ¿qué pasa, no? Sobre todo en una etapa tan Ujú. laboriosa como es el ser adolescente, ¿qué pasa con esos estímulos que de repente sientes o que quieres experimentar? O sea, como adolescente tú quieres salir al mundo, quieres redescubrir tu historia, ¿no? Es cuando Ujú. empiezas a decir, papá, mamá, ¿sabes qué? Yo Mm. no soy ustedes, yo quiero descubrir mi verdad, ¿no? Lo que Marco Antonio es, Sí, quizás. Y claro. es aquí donde ya entran otros detalles, o sea, ya empieza este show de la comparación y sobre todo, y algo muy importante que es lo primerito que llega a aparecer aquí, y es que es un claro indicador de que ya empezó la adolescencia, son las parejas como Ay, tal. Uy, mira, dije parejas y luego, ya hay, algo estaba hay- saliendo mal. hay una resistencia por ahí del público que nos está viendo. Sí, y es eso justamente, cómo es que nos relacionamos con aquellos seres que amamos ya de una manera más íntima y sobre todo este lenguaje del amor Claro, que pues cada quien lo aprende a su manera y cada quien tiene sí. un lenguaje muy, muy distinto. Ninguno es igual y sobre todo el cine en base a estas relaciones influye demasiado. Desde las novelas, desde qué haces Uy, con la maldita lisiada. O sea, imagínate, películas, por ejemplo, recuerdo mucho una peli, Adam Sandler, la ajá, de como si fuera la primera vez, de que ok. todos los días la Ay, sí es corteja y cierto. demás, y es como que una chamba, suena algo muy romántico, Sí, o sea, excesivamente romántico, pero la realidad es como pesada, ¿no? Como que de repente no siempre estamos en el mood claro. y de repente nos hacen esta idea de que así debe de funcionar. Puede Por, llegar a ser cansado, ¿no? claro, por ejemplo, en las novelas es Ujú. muy común que vemos que el final es la protagonista casándose pues con la persona que quería desde el Claro. inicio, que pasaron por mil y un cosas, o sea, cruzaron mar y tierra. Agresiones, Ajá, hasta, sí, abusos. claro, sí, completamente, pero al final triunfó. Y así tuvo que ser, ¿no? Por ejemplo, hay algo que me Como impresiona que nos mucho. aferramos, ¿no? A veces a algo. Sí. ¿Sabes qué ejemplo a mí me gusta mucho mencionar? El de Betty la Fea, por completo. Porque la original, claro, la Ajá. original. Ya las otras versiones son un poquito más light, pero la original, wow. Se me hace algo increíble de su tiempo, porque es una novela muy de sus tiempos, que ha Ajá. envejecido un poco mal, pero sigue siendo algo increíble. De cómo una chica no tan agraciada entra a trabajar. Porque no cumple con las expectativas. Exactamente, exactamente. No cumple con las expectativas de belleza, entre Ajá. comillas, ¿no? En un trabajo como ese. Y cómo es que se enamora del mero mero, ¿no? Pero en esta novela hay demasiado machismo, y es Sí, claro. impresionante cómo Betty sigue amando a esta persona pese a todo lo que le hace, a cómo la trata, le grita. O sea, me parece, no creo recordar que le llega a pegar, pero sí se me hace impresionante cómo es que se enamora de su villano Claro. principal. Y esto también pasa mucho con películas que en su momento fueron muy tendencia en el sentido de que, pues, todo lo que yo puedo aspirar de manera amorosa es ahí. Películas como Crepúsculo, Tres metros sobre el cielo, cualquier película de adolescentes, así como, El diario de Noah, Titanic. ajá, Titanic. O sea, mira, Titanic es un ejemplo ya un poquito más atrás, pero sí es parte de lo mismo. Sí, Sí, que finalmente lo que hacen es grabarte en cómo es el proceso de enamoramiento, cómo debe ser el proceso de enamoramiento, un amor desbordado, donde vas claro, a dar el todo por el todo claro, y te vas a dejar ir, ¿no? Aún sobrepasando ciertos límites sí. bueno, finalmente estamos viendo muchos red flags, ¿no? Sí, sí, por ejemplo, el ser adolescente es como demasiada intensidad. Y las Ujú, películas que se pusieron muy de moda, que realmente son como que ponen como muy de costumbre esas cositas que son como muy tóxicas. O ujú. sea, pero uno quizás lo ve como, no sé, ponle tú unos 14, 15 años. Inclusive yo recuerdo haber visto esas películas con esa edad y dije, wow, yo quiero ser ese de ahí. Pero realmente ya te pones a pensar y dices, no, realmente esto, das unos 3 pasos para atrás y dices, no está tan chido. O sea, realmente no Claro. tratarías hacia una pareja y sobre todo, O debería soportar así el ser tratada, claro, ¿no? o sea, el cómo ser, por ejemplo, a lo mejor es muy llamativo, ¿no? De en 3 metros sobre el cielo, era algo increíble que yo veía que a mis hermanos y sobre todo a mi hermana,
Ujú, que pues era fascinante como que esa peli era casi como un culto a nivel familiar, ¿no? ujú. O sea, era como de que, sí, claro, H, Babi, el cómo H la trata, y sobre todo esta parte de cómo la enamora poniéndola en peligro. Claro, en Sí. ficción eso suena increíble, suena como que wow, pero ya en la realidad suena algo ya un poquito más tenso y sobre todo la parte de esta, Crepúsculo, cómo Edward menosprecia demasiado o cada vez que puede a Bella. Es increíble la manera en la que la sobaja o más bien mm, la sobreprotege de una manera que parece más como si fuera un padre. Claro. Y es algo que dices, ok, a lo mejor mi yo adolescente dice, esto es normal, es parte de, por ejemplo, en Ujú, el final de Tres metros sobre el cielo, creo que hasta le llega a pegar. Y es impresionante ese suceso porque marca ahí el desapego ya de esa pareja, ujú. pero todo lo que tuvieran que pasar para que eso sucediera es algo muy, muy llamativo. O sea, sí es algo que te invita a reflexionar y sobre todo, ¿qué estándares tienes para y con tu relación? Claro, y sobre contigo mismo, porque finalmente romantizamos este tipo de acciones o este tipo de escenarios donde, por ejemplo, esto que mencionabas de resolverle todo o sobreprotegerla, que también pudiera colocarnos en, hay una frase que una vez escuché que decían, es como si le pusieras a la otra persona muletas, muletas, ¿no? Es como si tú le dieras ese mensaje de tú no puedes hacerlo, de tú no puedes sobrevivir sola, de tú no puedes Claro, sí. valerte por ti mismo. Y entonces, pues lo que también estamos buscando en la relación, pues finalmente es un equilibrio, o sea, no siempre va a ser 50-50, a veces va a ser un poco más menos, pero de alguna manera no colocarnos también Sí, en esa vulnerabilidad, ¿no? claro, Porque sí. pues eso también no es sano. Entonces, como bien mencionas, hay muchas películas donde nos graban un amor así súper tan Wow. bonito, tan Y desbordado. mira cómo es que tal cual está el ejemplo de que tiene mucho que ver la zona geográfica. Por Ujú, ejemplo, estamos en el puerto y aquí está muy de moda, bueno, no es que esté muy de moda, pero es algo que es llamativo quizás para muchos, ajá. que son los chacales. No sé, mil y un canciones de Jerimois cantando acerca de los Sí. chacales y cómo es que eso es como una figura a desear, ¿no? Y todo lo que te puedes encontrar con ese tipo de figuras. Claro, no en todos los casos, por supuesto, pero sí de repente es un poquito más, es curioso cómo de repente pega más en ciertas partes del charco, ¿me explico? Y al estereotipo, que bueno, ya igual ahorita regresando vamos a tocar este tema, que está Hoy muy sí. interesante también de los chacales y la identidad y cómo se van formando el estereotipo, y cómo nos compramos ese estereotipo y cómo lo Sí, vamos buscando también. sí. Pero bueno, sigan con nosotros en Charlando con Sentido. Estas charlas lo que buscan son generar conciencia. Tenemos mucho más. Ahorita regresamos. Mucho más conciencia. Bueno, y continuando con nuestro programa, porque ya nos estamos acercando al cierre, yo sé que es la parte que menos les gusta. Luego también en la terapia me dicen, no, ya sé que nos estamos acercando. Pero bueno, así es esto. Todo lo que comienza Tiene que tiene un terminar. final. Y pues bueno, ya estuvimos platicando acerca de algunas películas que realmente nos han como, nos hemos identificado o nos han influenciado. Y ahorita vamos a entrar en algo, en una pregunta, que es una muy buena pregunta, que es, bueno, ¿y cuál es la conclusión, no? Las películas, Claro, sí. ver películas son bueno, es malo, este, Sí, ¿qué tan bueno es que tu hijo o un infante esté pegado a una televisión o, no sé, consuma demasiado del séptimo arte, ¿no? Quizás. Em, y es aquí donde empieza la cuestión de la respuesta siempre es más, ¿no? Desde, claro, depende mucho de la zona geográfica, de la educación misma y sobre todo esta cuestión de que es como los videojuegos, a mi parecer. Es, si realmente los juegos generan violencia, el cine podría funcionar como si sí afecta. Mi respuesta, al menos yo podría contestarla de mi parte, sería sí y no. O sea, una mezcla entre ambos. ok. Principalmente depende de mucho, pero si es más beneficioso que perjudicial, yo diría que es más existencial, nada más, así. O sea, que existe y ya. O sea, otra vez ya le estoy dando en la torre a esto. Existe y ya, ¿no? Bueno o malo va a depender de cada contexto. Ok.
creo que sí, este tipo de cosas pueden funcionar de manera muy beneficiosa para un infante, pero siempre, claro, bajo la Ujú. supervisión y sobre todo con un acompañamiento, ¿ok? Cualquier cosa tiene que ir siempre con un acompañamiento si se trata de un infante. En este caso, que estén presentes en este proceso, sobre todo. De mi Ok. parte, al menos. Ok. Ujú. ¿Se acuerdan que habíamos comentado sobre el doble filo, no? O sea, que también puede ser una navaja de doble filo. Finalmente, algo que a mí me gustaría mucho aportar es que es un consumo, o sea, lo que nosotros estamos es consumir, así como consumimos productos alimentación, también vamos a consumir productos en la televisión, vamos a consumir contenido, y aquí lo importante es que cuidemos mucho qué es lo que estamos consumiendo, Claro, sí. porque eso que estamos consumiendo es lo que vamos a colocar en nuestra pantalla mental y es lo que vamos a traer en nuestra mente todo el día. Entonces hay que cuidar mucho lo que consumimos. Y sobre todo que también podamos, como habíamos mencionado desde un principio, integrar esta información con los demás, hacer como este intercambio Claro. para crear ese criterio personal que es algo muy importante en cada uno. Sus niños, los chiquitos, ya tienen criterio, ustedes les están formando un criterio, los jóvenes adolescentes ya también tienen un criterio, entonces vamos a tratar de ocuparlo, como bien mencionaba Marco en su tesis, Una herramienta, como una por herramienta supuesto. precisamente para impulsar la conciencia. Entonces, sí van a ver, así como hay alimentos chatarra, Sí, sí claro. vamos a encontrar un consumo pues que no nos esté aportando nada, pero finalmente somos nosotros los que elegimos qué es lo que vamos a consumir. Entonces, pues bueno, yo creo que esta sería como la reflexión de cierre. Ujú. Los invitamos para que nos consuman Sí, en estas charlas con sentido, así es, porque pues la intención, lo que nosotros estamos buscando es toma de conciencia. así Vamos es. a bajar varios temas, más adelante por ahí vamos a hablar también de las adicciones, de las ¡Hala! sustancias, Fuerte, fuertes temas. de la soledad, muchos temas, Sí, pero pues lo que queremos es eso, es generar conciencia y que también ustedes se nos unan a sus comentarios. Déjenos aquí en los comentarios sus programas favoritos, cuáles les han aportado algo, cuáles consideran que es chatarra, o sobre otros temas que también les gustaría que abordemos desde un perfil psicológico, pero también humano, porque ujú, también nosotros hemos experimentado la vida y eso yo creo que nos ha hecho aprender. Entonces, así es, no así es. existe un debe ser, el camino lo vamos trazando poco a poco. Así es una autocrítica. Al fin y al cabo, estos productos te invitan a la autorreflexión y sobre todo te crea esto que creo yo que la escuela en general te trata de enseñar, que es el concepto crítico de no solo con tu entorno, sino también contigo mismo, ¿no? Y es ahí como que de manera beneficiosa, como repito, puede ser una herramienta muy útil en la vida. Les agradecemos a los que nos han seguido en todo el programa. Nos vamos a estar viendo cada 15 días y ya por ahí abajo van a aparecer los horarios, también los enlaces de donde pueden encontrar estos videos. Nos despedimos con un cálido y fuerte abrazo, Apapacho. apapacho, y pues bueno, sigan el programa Charlando con Sentido.